Hola, ¿cómo han estado gente youtubera? Espero que se la hayan pasado bastante bien esta semana, y si no es así pues no se preocupen, que todo sigue, y para relajarse y pasar el rato qué mejor manera que con un poco de miedo, y es que continuamos con la serie de creepypastas, historias de terror y leyendas. Espero estén listos, así que vayan y prepárense algo y si no pueden pues no se preocupen, solo siéntense y que corra vídeo. Disfrutaré esto lentamente. Eran casi las 12 y Robert volvía a casa con su nueva conquista. Una de las mejores noches de su vida. Sin duda alguna, la suerte le había sonreído esta vez. Ella era alta, más alta que él, un cuerpo escultural, cabello castaño y una melodiosa voz. La conoció esa noche en el bar y fue amor a primera vista. Pasaron horas tomando y charlando, y mientras la noche avanzaba, la conversación fue subiendo de tono y habían decidido terminar de conocerse en su departamento. Vivía en un barrio de clase media, y, aunque tenía vecinos divididos por las paredes, había invertido en hacer de su morada un lugar a prueba de sonido. Nada entraba, nada salía, así podía divertirse hasta altas horas de la noche escuchando su música favorita. No tenía que escuchar las peleas de los demás y, lo más importante, nadie escuchaba los gemidos de sus trofeos. Ciertamente, se había pulido en eso, y no había cosa en el mundo que disfrutara más que escuchar esos sonidos en la madrugada, pero los gemidos que más le gustaban eran los que hacían sus obras de arte, como le gustaba llamarlas, justo antes de que la luz de sus ojos se apagaran para siempre. Sirvió una copa de vino para su pareja y, con una música suave y velas aromáticas, comenzaron a besarse apasionadamente. Él nunca había estado tan extasiado, y ella parecía disfrutarlo mucho. Muchos años de práctica y mucha jovencita con falsas esperanzas lo habían curtido en el arte de la conquista. Siempre se jactaba de eso. Un movimiento sutil de muñeca y el sostén había desaparecido. Estaba en camino de hacer lo mismo con la parte inferior de su vestimenta, cuando comenzó a sentirse mareado. Instintivamente, llevó sus manos a la cabeza justo antes de desplomarse sobre la alfombra de su alcoba. Lentamente, abrió sus ojos y se encontró amarrado a su camilla. La joven estaba frente a él muy pensativa, muy ansiosa, cosa que lo preocupó bastante. Revisaba constantemente su móvil mientras los minutos pasaban. Finalmente se levantó del sofá y corrió a abrir la puerta. Y allí estaba ella, la reconoció al instante. La había conocido en el mismo bar, ya abandonado en un lago cercano un par de años atrás. Era ella, sin duda, aunque la recordaba con mucho mejor aspecto. Recordó cómo había recortado su piel en esa misma cama, cuánto había disfrutado escucharla llorar y suplicar misericordia. Había sido muy difícil de convencer para poder llevarla a su apartamento, y, encima de todo, era virgen. Él había sido su primer y único hombre, y eso lo hizo mantenerla con vida durante casi una semana. Recordó la prisa con la que volvía del trabajo para poder disfrutarla nuevamente y cómo adoraba realizarle los cortes después de consumado el acto. Recordó cómo había hundido el cuchillo en su pecho la última vez, para, posteriormente, dentro de una bolsa plástica, depositarla en el fondo del lago. Estaba seguro de no haber dejado ninguna evidencia y que, efectivamente, la mujer estaba muerta cuando la perdió de vista entre el fango y el agua. Ambas chicas cruzaron algunas palabras en voz baja, y la que debía ser la nueva víctima abandonó el departamento cerrando la puerta nuevamente, y su antigua conquista colocó un pesado maletín en el suelo y comenzó a sacar una serie de cuchillos y herramientas que fue colocando sobre su mesa de noche. Intentó hablarle, pero Vanessa, o al menos era el nombre que recordaba, no respondió. Comenzaba a perder la calma conforme los instrumentos iban saliendo de uno en uno del viejo bolso e iban siendo depositados en la mesa. Una leve sonrisa se dibujó en el marcado rostro de la joven cuando el último de los cuchillos fue depositado en la mesa mientras una enorme lágrima bajaba por su lastimada mejilla. Lo reconoció al instante. Fue el cuchillo que utilizó para dar el golpe de gracia, el mismo que quedó enterrado en el pecho de Vanessa cual Excalibur en la piedra, coronando a su portador, hasta el momento, Opus Magnum.
solía dejar el arma homicida en el cuerpo de sus víctimas como una burla a los investigadores, y pasaba horas imaginando el momento en que eran extraídas de los cuerpos de sus preciados trofeos y llevadas a realizar todo tipo de pruebas para nunca encontrar la más mínima pista. Intentó dialogar nuevamente, pero su primera palabra se convirtió en un enorme alarido cuando la mitad de uno de los cuchillos había desaparecido dentro de su muslo izquierdo. Con todas sus fuerzas, intentó liberarse nuevamente, pero debió gritar una vez más cuando el resto del cuchillo desapareció tras un firme martillazo. El metal había traspasado completamente su pierna y la mantenía clavada a la base de la camilla. La pierna derecha no se mantuvo intacta por mucho tiempo. Un enorme cincel se abrió paso a través de su rodilla, moliendo los cartílagos a su paso y salpicando de sangre y fluidos todo a su alrededor. Gritó con todas sus fuerzas, mas no suplicó piedad. De alguna forma, entendía que no iba a obtener misericordia y que era un merecido castigo por todo el dolor que había provocado. Vanessa se levantó súbitamente y corrió hacia la cocina, trayendo consigo una enorme llave de cañería. Un par de minutos después, balanceó el pesado objeto un par de veces cerca de la muñeca de Robert, como calculando para no fallar el golpe, pero era más pesada de lo que imaginó y el golpe no dio en el centro, por lo que solo molió la carne y no logró fracturar los huesos. Un segundo golpe fue necesario y se retorció de placer al escuchar el chasquido de la fragmentación de los huesos. Balanceó la llave nuevamente y, mientras Robert profería el alarido de dolor por el segundo golpe en su mano, varios de sus dientes volaron y parte de su quijada quedó desprendida. El rostro de su victimaria había cambiado por completo y la duda que reflejaba al inicio de la tortura había desaparecido completamente. Disfrutar esto lentamente. Fueron las primeras palabras que escuchó de Vanessa antes de perder nuevamente el conocimiento, palabras que él usaba antes de comenzar sus obras de arte. Despertó horas después y no podía mover sus labios. El sangrado había sido disminuido tal y como él lo había hecho incontables veces con sus trofeos. Su pierna ya no estaba clavada a la camilla, pero aún mantenía el cuchillo dentro de su carne. Un enorme escalofrío recorrió su cuerpo al caer en cuenta de que ya no estaba en la posición en la que se había desmayado. Se encontraba ahora boca abajo y amarrado de tal forma que no podía moverse y su trasero ahora estaba expuesto. Muchos instrumentos de diversas texturas y tamaños fueron utilizados por la joven para su venganza por los 5 días en los que tuvo que sufrir una y otra vez las violaciones del depravado. El filo de algunos de ellos aumentaron el dolor inconmensurablemente. Para cuando la noche del tercer día había caído, el cuerpo de Robert estaba deshecho y no quedaba nada de lo que alguna vez había sido. Toda su moral había sido removida junto con esa parte de la que alguna vez se pavoneó, y Vanessa se había cobrado cada una de las torturas a las que fue sometida. Era casi la medianoche del martes 31 de octubre del 2012, cuando Vanessa abandonó por fin aquel departamento, dejando atrás los despojos de quien alguna vez le causó tanto daño, llevando consigo en el bolso el trofeo que cortó con el mismo cuchillo con el que fue asesinada. Afuera del apartamento la esperaba la bella joven que le abrió la puerta, y juntas desaparecieron en la espesura de la noche bajo una nube de humo y un fuerte olor a azufre. Algunas horas después la policía irrumpió en el lugar gracias a una llamada anónima, y Robert fue trasladado muy delicado, aunque con vida, al hospital más cercano. La recuperación fue lenta y dolorosa. Muchos meses pasaron para que pudiera caminar ayudado con un bastón, y, para completar su larga rehabilitación, consiguió ser trasladado a un lugar de retiro muy lejos de la ciudad donde sufrió su castigo. Fue recibido amablemente por la directora de la institución, y se sentía aliviado, pues a pesar de las torturas, aún poseía un poco de encanto. Lo guiaron hacia su nueva habitación, donde lo esperaba su nueva enfermera, quien lo asistiría hasta que lograra recuperarse completamente. Era hermosa y muy amable. Por fin la vida comenzaba a sonreírle nuevamente. Se volteó para que la enfermera lo ayudase con el abrigo, y ésta lo abrazó por detrás suavemente mientras le susurraba al oído: Disfrutar esto lentamente. El chat del infierno.
Todos sabemos que Internet tiene muchas cosas buenas, pero también puede ser algo peligroso, así que voy a contar algo que puede ser una mentira, o una horrible realidad. ¿Has oído hablar del chat del infierno? Posiblemente algunos ya han conseguido entrar en este chat, otros lo habrán intentado y los demás no lo creen, pensando que es una de las muchas leyendas urbanas que circulan por la web. Muchas personas han intentado buscar la forma de entrar, pero este chat le concede la posibilidad de acceder a muy pocos. Una de las opciones para entrar tiene que ser que seas el visitante número 666. Si lo eres, tienes la invitación automáticamente y llegas al chat. ¿Será este lugar el portal que lleva hacia el infierno? ¿Estará como moderador el mismísimo diablo? Aquí les dejo la experiencia de alguien que consiguió entrar en el chat del infierno. Sebastián tenía 18 años, y como muchos escuchó algo sobre este chat, la curiosidad por acceder a un lugar donde muy pocos tenían la oportunidad de entrar lo llevó a intentarlo. Pensaba que se conectaría con el infierno y chatearía con demonios. Esto lo hacía riéndose y pensando que era una broma, no se lo tomaba en serio, simplemente quería acceder para investigar un poco. Sebastián no pudo encontrar nada, y pensó que si realmente existía este chat, era cierto que su acceso era muy difícil o casi imposible de encontrar. No le dio mayor importancia, pero unos días más tarde, cuando estaba conectado en su computadora, se sorprendió cuando de repente recibe una invitación que decía: tú eres el visitante número 666, has ganado. El chico, con toda la curiosidad y con una sonrisa, consigue entrar en el chat. Allí estaba en el mismísimo chat del infierno. Todos los participantes tenían nicks extraños, y al investigarlos Sebastián descubrió que la gran mayoría pertenecían a nombres de demonios de la Biblia. Además chateaban en idiomas raros. Uno de estos idiomas creyó reconocerlo como alemán. Como era una sala abierta, nadie se dio cuenta de su presencia, pero una persona empezó a hablarle. El nick de esta persona era Zorat, aludiendo al demonio más cercano al mismo Lucifer. Comenzaron una extensa charla sobre diversos temas: el mal, el pecado, el futuro de Sebastián. El chico estaba un poco agobiado con tantas preguntas que contestaba y las que él mismo quería seguir haciendo a Zorat. Hasta el momento todo era normal. Este chat podría ser perfectamente un chat de satánicos que no tenían otra cosa que hacer que fastidiar a la gente. Zorat se ausentó durante unos minutos. Mientras tanto, a Sebastián le empezó a dar hambre, y sin salir del chat simplemente fue a la cocina a prepararse un bocadillo de mortadela y un refresco de cola. Cuando vuelve a su computadora, lo primero que lee de Zorat es: ¿tienes hambre? Sebastián se sorprende, pero no le da importancia y le responde: sí, fui a la cocina a prepararme algo. Pasan unos minutos, y de repente, se apaga y enciende la luz del portátil varias veces. El chico se asusta, pero luego se tranquiliza porque recuerda que el enchufe lo tenía fastidiado y podía tener algún fallo. Al instante recibe el mensaje de Zorat: ah, disculpa por lo de la luz. Horrorizado, Sebastián apagó rápidamente su computadora, la desenchufó, salió corriendo al comedor y encendió todas las luces de la casa y la televisión. Sebastián estaba solo en casa ya que sus padres habían salido. Intentó tranquilizarse por un momento, trataba de no pensar en lo que había sucedido, pero no podía lograr porque repentinamente se apagaron todas las luces de la casa, quedando totalmente a oscuras. Ya estaba fuera de sí con el terror metido en el cuerpo. Su única opción era ir hacia la única parte de la casa donde notaba cierto reflejo de una luz. Lo que vio al alcanzar esa luz fue el monitor de su computadora encendido, con el chat del infierno. Tenía todos los aparatos desenchufados. Ya no pudo más y salió corriendo, bajó las escaleras del edificio y corrió hasta la casa de su abuela. No volvió hasta el día siguiente a su casa. Como dije al principio, no sé si este chat sea real o no, pero solo te puedo decir que lo que buscas en internet, tal vez un día de estos lo encuentres en el peor momento posible. Velada de terror.
Tony, un joven adolescente que se encontraba solo en casa por el fin de semana. Aprovechando que sus padres estaban de viaje, se le ocurrió, ¿por qué no?, invitar a su novia a ver alguna película de terror, pero todos los títulos de su colección los habían visto tantas veces que realmente necesitaba salir y alquilar alguna película que no fuera como lo común, algo que fuera muy terrorífico. Así que luego de quedar de acuerdo con su novia, salió a un videoclub cercano a ver qué había de nuevo en el mundo del terror. Sin embargo, estando ya en el lugar, todo era más de lo mismo, así que le preguntó al encargado sobre alguna sugerencia. Ya era tarde y su novia estaba por llegar. Hola, necesito alguna película de terror, la mejor que tengas, algo diferente. El encargado lo miró fijamente y le indicó que hace poco había llegado una película, la cual él mismo aún no había tenido tiempo de ver, y que no la tenía para el público, ya que el DVD no mostraba título, ni ninguna forma de saber cuál era, pero que si él quería se la podía llevar, aunque no le garantizaba que fuera buena. Pero Tony, que ya estaba apurado, aceptó llevársela, y salió rápidamente para su casa. Adriana, apresúrate, ya tengo todo listo, te espero. Sí, Tony, ya voy saliendo, espérame. Eran casi las 10 de la noche, y Tony arreglaba todo en la casa mientras su chica llegaba, pero al ver que ésta demoraba, se sentó en la silla frente al televisor, y fue cuando giró su mirada hacia el extraño DVD que acababa de alquilar. Bueno, veré de qué se trata esto. Al encender el televisor, el DVD, y darle play, enseguida cosas raras empezaron a verse en la pantalla. De hecho, esta película no comenzaba con los anuncios de otras, tampoco tenía el logo de ninguna productora de cine, simplemente eran algunas imágenes al azar, primero un túnel, luego una imagen oscura, luego velas encendidas. Todo era muy raro, y Tony se estaba molestando. ¿Pero qué estafa es esta? ¿Acaso este tipo me dio una versión de The Ring? Tony, frustrado, hizo un movimiento para detener la película, pero fue entonces cuando la imagen cambió a una vista en primera persona, estilo found footage, como si estuviera viendo a través de los ojos del protagonista. Era alguien que venía recorriendo un lugar, pero parecía estar pegado al piso. Al principio la imagen avanzaba lento, como si buscara algo. Tony no podía ver con claridad qué escena era, sin embargo de un momento a otro, comenzó a acelerar. Se escuchaba una respiración, y algo más, algo muy tétrico, parecían ser como unos lamentos, que se intensificaban entre más rápido se moviera, lo cual estaba poniendo un poco nervioso a Tony, que parece que le había empezado a gustar el video. Por fin, parece interesante, ¿y Adriana que no llega? Tony se concentró en el video, y de repente, en la imagen, una silueta apareció por delante del camino de la perspectiva del caminador, quien se detuvo, y aparentaba acechar a aquella silueta. Esta tal vez era la primera escena de terror, ya que la silueta fue atacada, cayendo inerte al suelo. Los lamentos no dejaban de escucharse, pero también el grito a lo lejos de una mujer. Tony tuvo que poner pausa a la película, para salir afuera a ver qué pasaba, pero no había nadie. Qué raro, ¿qué habrá sido ese grito? Continuó viendo, y fue cuando en una toma, que asemejaba como el ser acercaba a su primera víctima recién asesinada, por un breve momento a Tony le pareció ver algo conocido. Tuvo que retroceder y poner en cámara lenta. Su sangre se heló al ver brevemente el rostro sin vida de Adriana. Tony se levantó de la silla y apagó el televisor. Él estaba muy perplejo. No era posible que una película o video mostrara el momento exacto en que su novia era atacada. Por supuesto que lo siguiente que hizo fue llamar a Adriana, pero el celular sonaba sin respuesta alguna. Tony recordó el grito que escuchó al momento exacto de la escena en el que algo atacaba a la mujer en la película, mujer que aparentaba ser Adriana. ¿Pero qué clase de película es esta? Y Adriana no contesta. Antes de que pudiera seguir analizando la situación, el televisor se encendió por sí solo, dando continuación al video, en el cual ya se veía a través de los ojos del asesino, cómo se acercaba velozmente al área cerca de la casa de Tony, el cual solo podía temblar de terror sin comprender qué estaba sucediendo. Intentó apagar y desconectar el artefacto, pero era imposible detener la película, y para
mayor horror, en la imagen estaba ya al frente de su casa, aquellos lamentos que parecían provenientes del infierno se intensificaron, hasta llegar a la puerta de su casa. Fue entonces cuando el video se detuvo, y todo se quedó en Tony, tirado en el suelo, tenía ojos y boca abiertos, como esperando que algo entrara a su casa, y luego de unos segundos, unos suaves golpes en la puerta, le indicaban que Adriana acababa de llegar. Tony, ábreme la puerta, ya llegué. Adriana, eres tú. La alegría volvió al cuerpo de Tony, quien con lágrimas en los ojos le abrió a Adriana, abrazándola y cerrando la puerta detrás, aún nervioso por las imágenes, y por la duda de que alguien hubiera llegado hasta su casa. Adriana dio unos pasos y se quedó parada en mitad de la sala dándole la espalda a Tony. Adriana, no creerás el susto que he tenido, pensé que algo te había pasado, alquilé una película infernal, es inexplicable, Adriana, ¿por qué no respondes? Adriana se giró mostrándole a Tony un rostro infernal, los lamentos se escucharon nuevamente, y ella se lanzó sobre él con un alarido espeluznante. Lastimosamente para Tony, su novia ya tenía varios minutos de haber muerto en la calle, dejando entrar a su casa aquella cosa salida de la película. Luego de morir Tony, ambos cuerpos quedaron tirados en el piso, pálidos, como sin alma y con la piel arrugada. Luego de un rato, llegó a la casa alguien con paso firme, de respiración fuerte, vio los cuerpos, sonrió y se llevó el DVD. No fue claro quién era esta persona, cuyas pisadas sonaban tan pesadas, solo se limitó a decir mientras salía: Ya hay 2 lamentos más. El parque abandonado. Era un día nublado, con muchas nubes negras en el cielo. Parecía que iba a llover. Mary y su pequeño hijo Jack de 5 años, salieron a dar un paseo después de salir del colegio. Era fin de semana y Mary no tenía que preocuparse por el trabajo. Toda la tarde la dedicaría a su hijo. Al costado del parque que siempre visitaban ellos, había un parque que siempre estuvo abandonado. Estaba sucio, no habían plantas y había un ambiente tan tenebroso que a cualquier persona le causaba mucho pánico estar ahí. Pero Jack, como era un niño, no sentía temor y sin que su mamá se diera cuenta, se zafó de su mano y saltó a la cerca del parque abandonado. Mary apenas se dio cuenta, también saltó a la cerca para hacer que Jack regrese. Ella lo encontró sentado en un columpio mientras se balanceaba lentamente. ¿Por qué viniste aquí? ¿Acaso no vamos siempre al parque de al lado, que es mucho más bonito? Allá hay muchos niños con los que puedes jugar. No me gusta que estés solo aquí. No estoy solo, mami. El otro día conocí a un niño en el parque que siempre visitamos. Nadie quería jugar con él, pero yo sí me le acerqué. Él se ha convertido en mi mejor amigo desde entonces. Entonces, vamos al parque porque posiblemente hoy también esté allí. Mira que es fin de semana y todas las mamás llevan a sus hijos hoy a jugar hasta antes de que oscurezca. Mamá, él me dijo que hoy vendría a este lugar para que juguemos solo nosotros dos. Él me ha dicho que quiere jugar conmigo por todo el parque, porque se siente muy solo y yo soy el único que juega con él. Hijo, vamos al otro parque. Seguramente el niño se ha olvidado de lo que te dijo y te está esperando allí. No, mamá, él está a mi costado. ¿Quién crees que me está meciendo en el columpio? Hijo, te estás imaginando cosas. Vámonos ya, dijo la madre un poco alterada. No, mamá, a mí me gusta jugar con él. Ya me colmaste la paciencia. Entonces María agarró de la mano a su hijo y lo jaló fuertemente mientras se dirigía a su auto para irse a la casa. Pero antes de brincar la cerca, se cayó un poste de luz encima de María y su hijo. María despertó al día siguiente en el hospital y le dijeron que se recuperaría por completo en una semana. Lamentablemente su hijo había muerto. No pasa ni un día en que María deje de pensar en qué hubiera ocurrido si es que hubiese dejado a su hijo jugar con su amigo imaginario. Probablemente el poste no hubiese caído encima de ellos. Cuando se recuperó, María se puso a llorar incontrolablemente. Decidió visitar los lugares que más le gustaban a su pequeño hijo. El último lugar que visitó fue el parque abandonado. Se sentó sobre una piedra mirando tristemente el último lugar en donde vio a su hijo jugar.
De pronto vio que el columpio comenzó a balancearse. Oh no, esto no está sucediendo. Dijo María entre el susto y el llanto. Entonces se acercó al columpio y vio una nota en la tierra. Entonces se acercó un poco más y vio la horrible nota. Mamá, te quiero. No dejes que me lleve. Quiero volver contigo. Entonces María se puso histérica y empezó a gritar de dolor porque no podía hacer nada. Entonces la nota que escribió su hijo se borró y en su lugar vio otra nota. Si no hubieses querido quitarme a mi amigo, no hubiese dejado caer ese poste. Ahora nadie podrá separarme de Jack. María no podía hacer nada. Se sentía tan impotente que salió corriendo a la carretera sin importarle nada, y una camioneta la arrolló. Nota: nunca juegues con los espíritus y mucho más aún, nunca los desafíes. Amigas para siempre. En el año 1982, Alicia y Sara eran dos chicas, ambas de 15 años, e íntimas amigas desde la más tierna infancia. Vivían en el mismo barrio, estudiaban en el mismo instituto, iban a la misma clase, en fin, eran inseparables. Sin embargo, tenían caracteres muy diferentes. Alicia era alegre y extrovertida, mientras que Sara era muy tímida y callada. Cierto día, Sara le propuso a Alicia: ¿Por qué no hacemos un juramento de sangre? ¿Qué? Mira, por si algún día perdemos el contacto, juramos que la que muera antes de nosotras dos, irá a avisar a la otra. ¡Qué tontería, Sara! Nosotras siempre estaremos juntas. Ante la insistencia de Sara, y entre asombrada y divertida, Alicia al final aceptó la propuesta. Ambas se practicaron un corte con una navaja en el dedo índice de la mano derecha, y sellaron el pacto a la luz de unas velas. Pasaron los años. Alicia había terminado sus estudios de derecho, tenía un buen trabajo, una casa preciosa y un marido y un hijo maravillosos. Hacía mucho que no veía a Sara, la amiga de su juventud, aunque a veces se acordaba de ella cuando se veía la cicatriz de su dedo índice. Al final, la vida les había llevado por caminos distintos y no habían vuelto a verse desde que acabaron el instituto. Una noche, Alicia tuvo una horrible pesadilla. Iba conduciendo, cuando de repente un camión invadía su carril y chocaba con su coche. Se despertó empapada en sudor, y justo en ese momento, oyó llamar al timbre de la casa. Eran las 3 de la madrugada. Miró a su marido, que dormía profundamente a su lado. En ese momento, el timbre volvió a sonar con insistencia. Maldiciendo por lo bajo y preguntándose quién podría ser a esas horas, Alicia se levantó y fue a abrir la puerta. Cuando abrió la puerta y vio a la mujer que estaba en el porche, abrió la boca, totalmente anonadada. Aunque había cambiado bastante, la reconoció enseguida. Allí, terriblemente pálida, ojerosa y con una enorme herida sangrante en la cabeza, estaba su antigua amiga Sara. Por Dios, Sara, ¿qué te ha ocurrido? Entra, te curaré esa herida. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Sara no se movió de donde estaba. He venido a cumplir mi promesa, Alicia. He muerto y vengo a decírtelo. Alicia se quedó sin habla. Ya que la vida nos ha separado, estaremos juntas en la muerte. Te estaré esperando, dijo Sara levantando el dedo índice. Acto seguido, desapareció. Alicia empezó a notar un dolor persistente en su propio dedo índice. Al mirárselo descubrió que lo tenía empapado en sangre, como si se le hubiera vuelto a abrir el corte que se hiciera años atrás. Lanzó un alarido estremecedor y cayó desvanecida al suelo. Al día siguiente, despertó en su cama y pensó que todo había sido un mal sueño. Encendió el televisor para desayunar, y lo que vio la dejó helada. La noche anterior, a las 3 de la madrugada, había habido un accidente de tráfico. Un camión había chocado con un coche, y la conductora del mismo había fallecido en el acto. A partir de aquel día, su vida se convirtió en un auténtico infierno.
no comía, se olvidaba de recoger a su hijo en el colegio, no rendía en el trabajo, y todas las noches tenía el mismo sueño, en el cual oía llamar a la puerta, y al abrir veía a Sara levantando el dedo índice y diciendo te estaré esperando, tras lo cual siempre se despertaba con un dolor insoportable en su dedo lleno de sangre. Su marido no entendía lo que le estaba pasando, los médicos no encontraban ninguna explicación, y finalmente internaron a Alicia en un psiquiátrico. Allí no hizo sino empeorar, ahora en sus pesadillas veía a Sara junto a su cama. Una noche, un celador del psiquiátrico oyó un espantoso ruido de cristales rotos que provenía de la habitación de Alicia. Al entrar en la habitación vio que la ventana estaba rota, se asomó y vio a Alicia tirada sobre la acera en medio de un charco de sangre. Tenía una gran herida en la cabeza y a su lado, en el pavimento, alguien había escrito con su sangre: "Amigas para siempre". La mujer del velo. Uno de los dojones más grandes de la historia, según mi abuela, fue en su día un señor llamado Luis, conquistador, embaucador, mentiroso y aprovechado, que sacaba el dinero de sus víctimas y aún así día a día ganaba la confianza y amor de la mujer que se propusiera, pues era una belleza e inteligencia suprema, y tenía ese don enamoradizo que levantaba pasiones, por allá donde fuera. Cualquiera que se encontrara en su camino caería rendida en sus brazos. Luis se enamoraba con poemas, con miradas insinuantes y detalles exquisitos que solo él sabía calar y dejar mella en sus enamoradas. Pues bien, Ana, como otras tantas, se enamoró locamente de él, de tal forma que cuando Luis perdió el interés en ella, Ana se suicidó por amor, por ese amor verdadero que creía haber vivido. No sin antes jurar que se lo llevaría con él para estar juntos en la eternidad. Dicen que el día de los muertos, Luis llevaba unas copas de más debido a que había tomado un lugar de dudosa reputación cuando de pronto vio las sombras a una mujer de un cuerpo divino y de belleza sobrehumana, solo que en el rostro llevaba un velo negro en señal de luto. Luis quería acercarse a ella, y ella se iba alejando más y más, hasta desaparecer, y toda la noche sucedía lo mismo. Él pensaba que iba a morir de amor y pasó una semana, fecha que iba a cumplir un año difunta su amante suicida. Al pasar por el panteón, de nuevo vio a la misma silueta de aquella bella mujer dentro del panteón pidiendo a gritos ayuda, y el caballero apresuró el paso en busca de la dama. Ana, al verlo, dijo: "Gracias al cielo, alguien me ha escuchado". El caballero le dijo por qué estaba en el panteón. Respondió: "Venía a ver a mi hermana que hoy cumple un año de muerta, un mal hombre la enamoró y ella se mató por él. ¿Qué crees que se merece?". Por quedar bien con la hermosa dama contestó: merece ser enterrado vivo con la mujer a la que hizo sufrir para que ella lo pueda amar. Y ella respondió: "Pues esto ha de pasar". Lo agarró de la cintura y él, sumamente emocionado, le quitó el velo y al verla vio el horror. La amante estaba allí carcomida por los gusanos que se veían en su boca y ojos. Lo hundió sumergiéndole en la tierra, cumpliendo así su deseo. Mi abuela dice que le han dicho que dicen que por esos días se escuchan los gritos desgarradores de un hombre mientras una mujer canta una canción nupcial. Bueno, eso es todo de mi parte, espero les haya gustado, y si fue así no se olviden de compartir y darle like, y si es la primera vez que ves mis vídeos no te olvides de suscribirte, que es totalmente gratis. Bueno, les deseo que se la pasen bien en este fin de semana, los espero el próximo viernes, se cuidan y chao.